a principios de agosto del año 2002. El corazón de la Ciudad de México latía con un ritmo sordo, ajeno a la tragedia que se gestaba en el interior de un departamento cargado de historia y penumbra. La policía, tras recibir reportes de un silencio prolongado y un aroma inquietante que emanaba de la vivienda, decidió intervenir. Al derribar la puerta, el estruendo rompió un luto que nadie sabía que había comenzado. En el centro de la escena, rodeado de los ecos de una gloria cinematográfica marchita, yacía el cuerpo de Roberto Cobo Calambres, aquel que con su interpretación de El Jaibo en Los Olvidados había dado rostro a la crueldad y a la miseria de una nación. Había encontrado un final más oscuro que cualquier guión de Buñuel. El cadáver presentaba signos de una tortura metódica. No había sido una muerte rápida, sino un proceso lento, impulsado por una saña incomprensible que buscaba extraer una verdad que el actor guardaba bajo 7 llaves. Sin más, ¡comenzamos! Mientras, los peritos forenses iluminaban con sus linternas los rincones de la habitación. Uno de los investigadores notó un desnivel bajo una pesada cómoda de madera tallada. Al moverla, descubrió un compartimento secreto que resguardaba un objeto que pesaba más que cualquier evidencia física. Un diario forrado en cuero negro, cuyas páginas estaban saturadas de una caligrafía apretada y elegante. Al abrirlo, el aire de la habitación pareció volverse más denso. Aquel cuaderno no era una recopilación de anécdotas de sets de grabación, sino una crónica prohibida de la alcoba del poder en México durante más de medio siglo. El relato comenzaba en los años 30, cuando un joven y magnético Roberto Cobo se abría paso en los escenarios de los teatros de revista. Las páginas detallaban, con una precisión que rozaba la irreverencia, sus encuentros con Abelardo L. Rodríguez. El actor describía cómo el poder presidencial se despojaba de la banda y el protocolo para revelarle en su forma más humana y vulnerable, en la oscuridad de encuentros clandestinos, en casas de seguridad de la colonia Roma. El diario era un mapa de los deseos ocultos de los hombres que forjaron el México moderno. Hombres que buscaban en el brillo de Cobo una chispa que la política les había extinguido. A medida que las hojas pasaban, la narrativa se adentraba en la década de los 40, en un México que intentaba modernizarse bajo la mirada vigilante de la vieja guardia. Cobo narraba su cercanía con Manuel Ávila Camacho, bajo la imagen del presidente Caballero. El diario revelaba a un hombre que buscaba en la compañía del artista un escape a la rigidez militar y a las expectativas de un país que salía de la guerra. Roberto escribía sobre conversaciones que duraban hasta el amanecer, donde se discutían secretos de Estado y miedos profundos entre caricias, pintando un retrato de Ávila Camacho que la historia oficial jamás se atrevería a imprimir, por medio a romper el mito del héroe nacional. El diario no se detenía ahí. Avanzaba por las décadas como un cuchillo cortado de un velo de la moralidad pública que impregnaba en el México de los mediados de siglo. Al llegar a los años 80, el nombre de Miguel de la Madrid aparecía vinculado a una serie de encuentros marcados por la sobriedad técnica del mandatario. Según Cobo, de la Madrid veía en él encuentros marcados por la sobriedad. Según Cobo, de la Madrid veía el mundo del espectáculo y en la figura de un actor
con tanto bagaje que el único refugio donde no tenía que fingir una omnipresencia que la crisis económica y el terremoto del 85 le arrebataban día con día. Eran encuentros silenciosos, cargados de una melancolía que solo aquellos que han tenido el mundo sobre sus hombros pueden entender. Sin embargo, el corazón del diario y la razón de su existencia parecía concentrarse en un solo hombre. Me refiero a Ernesto P. Uruchurtu, el regente de hierro, el puritano que gobernó la Ciudad de México con mano implacable, prohibiendo la vida nocturna, clausurando los tugurios donde Cobo bailaba y persiguiendo la inmoralidad. Era, en la intimidad de aquellas páginas, el gran amor de Roberto. Las confesiones eran desgarradoras y extensas. Roberto describía cómo el regente, tras una jornada de limpiar las calles de pecadores, llegaba a su refugio privado para llorar sobre su hombro, atrapado entre su imagen pública de verdugo moral y su realidad privada de hombre profundamente enamorado de otro hombre. El diario retrataba a un Uruchurtu vulnerable, poético y aterrorizado por el mismo sistema que él representaba con tanta dureza. Roberto afirmaba con orgullo y dolor: me enamoré del hombre que me prohibía existir. La tragedia final comenzó a tejerse meses antes de aquel fatídico agosto de 2002. Roberto, ya pasado los 70 años de edad, movido por una soledad que el brillo de sus recuerdos no lograba mitigar, había decidido abrir las puertas de su hogar a un joven ratero de mirada errante y pasado turbio. Lo veía como un proyecto de salvación, quizás buscando redimir en él a los personajes marginales que interpretó en su juventud. El diario cambia su tono en las últimas 50 páginas. La caligrafía se volvía errática y temerosa. Cobo mencionaba que el joven lo observaba mientras dormía, que escudriñaba los cajones buscando un tesoro que Roberto ya no poseía en oro, sino en tinta. La última entrada, fechada apenas 48 horas antes del hallazgo, hablaba de una discusión violenta por un dinero inexistente y el miedo que empezaba a helar la sangre del viejo actor al ver que su protegido se convertía en su verdugo. El asesino, en su ignorancia criminal, buscaba joyas y efectivo, convencido de que un hombre que había sido amigo de presidentes debía tener una fortuna oculta. La tortura fue el último acto de una vida dedicada al arte y al secreto. El ratero quería la clave de una caja fuerte imaginaria, sin saber que la verdadera riqueza eran los nombres y las fechas que descansaban en el cuaderno de cuero que el propio actor protegió hasta su último aliento. El joven huyó, dejando atrás una carnicería y un silencio que solo sería roto por el estruendo de la policía. El diario de Roberto Cobo quedó como el testimonio final de un hombre que amó a los poderosos y fue destruido por la marginalidad que él mismo inmortalizó en el cine, cerrando para siempre el telón de una crónica más peligrosa, extensa y fascinante de la historia oculta mexicana. Muchas gracias y hasta la próxima.